gente. Bueno, tenemos muchísimas personas de toda América Latina, más personas de Panamá, de Uruguay, de Costa Rica, de México. Nos encanta tener gente que no viene solo de las capitales, sino también de provincias, de pequeñas ciudades. Personalmente yo soy de una pequeña ciudad de Perú, así que siempre, siempre es lindo ver cómo estos espacios, especialmente gracias a la digitalización, pueden llegar a tantos lugares. Tenemos distintos perfiles en este evento también, personas que están trabajando en la política, personas que están en la sociedad civil, personas que están en la academia. Muchos de ustedes también vienen con diversos perfiles, así que creo que estas 4 o 5 semanas que se vienen por delante van a ser muy, muy intensas. Tenemos algunas personas de Perú que me alegra verlas muchísimo debido a mi propia nacionalidad como peruana. Así que, sin más introducción, muchas gracias. Por favor, sigan compartiendo sus perfiles y vamos a empezar con esta sesión en un segundo. Lo primero que les quiero comentar antes de presentarme incluso es que nosotros vamos a estar grabando todas las sesiones. Estas sesiones están grabadas porque se van a quedar en la plataforma alojadas, así que si alguien no quiere aparecer por alguna razón en el video, simplemente pueden dejar apagada su cámara. Para todos los otros fines les vamos a pedir que mantengan la cámara prendida para poder tener una interacción mucho más activa con los docentes. Em, Ese es un primer punto. Así que, sin más introducción, me presento. Mi nombre es Jimena Docarmo y soy la directora académica de este campus de Inteligencia Artificial y el Futuro de la Política. Hace casi 3 años, junto a la CAS, especialmente junto a mi querido colega Ángel Arellano, empezamos esta larga discusión sobre cómo impulsar una discusión mucho más profunda de inteligencia artificial en la región. Como todos deben recordar, en 2022, con el lanzamiento de ChatGPT, empezó una conversación masiva sobre qué implicaba la inteligencia artificial para la tecnología, para la política, para la sociedad civil, etcétera. Y desde ahí hasta ahora, en el 2026, la conversación ha evolucionado muchísimo. Y en medio de estas reflexiones con Ángel nos hemos cuestionado muchísimo qué implicaba para la democracia. El año pasado la CAS publicó un documento llamado Democracia Artificial, que ha sido, digamos, uno de los primeros documentos narrados por distintos autores de la región, reflexionando sobre qué implicancias tenía para la política. Y el año pasado lanzamos la primera edición de este campus. Este año estamos lanzando esta segunda edición en la que ustedes son becarios y para nosotros ha sido una sorpresa grata, pero al mismo tiempo que resuena muchísimo en el trabajo que hacemos desde Innova Lab, el ver más de casi 1000 aplicaciones de toda la región, de distintos sectores, especialmente cuando hablamos de política. Y este año pudimos refinar muchísimo la propuesta para poder darles lecturas que estén mucho más actualizadas, que estén centralizadas en lo que ustedes necesitan. Y hay 4 elementos que aparecen, digamos, en esta conversación y que yo comparto en el manual que escribí a propósito de este campus, pero también de la reflexión general que tenemos junto a la Fundación Konrad Adenauer desde Innova Lab en cómo podemos articular mejores espacios de capacitación para las personas que están alrededor de la política o en la política. em, y esos elementos que voy a mencionar son los que guían este campus. El primero es que necesitamos hablar desde el piso, digamos, más básico de alfabetización. Entonces, no podemos movernos al elemento de alfabetización en inteligencia artificial, es decir, a entender cómo funciona, qué significa la inteligencia artificial, si no damos un paso para atrás y entendemos cómo la alfabetización en elementos de digitalización están en la narrativa. Y para eso, nuestro primer expositor que nos acompaña hoy día, Juan Gowland, va a hacer, digamos, esta gran introducción de la relación entre los elementos de digitalización, la política y la inteligencia artificial. Luego, una segunda esquina, como las llamo yo, es el experimentar. Y esa va a ser la gran tarea que ustedes tengan a lo largo de estas actividades, de estas semanas y en los próximos meses y años de sus vidas, porque la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Entonces, hay un elemento fundamental de que ustedes se atrevan a experimentar, se atrevan a cuestionar cómo funciona la inteligencia artificial
y no se conformen con pensar que lo que reciben es lo que es como funciona. Hay que cuestionar muchísimo los resultados de cualquier inteligencia artificial que nosotros utilicemos críticamente. El tercer elemento es de regulación y gestión de la inteligencia artificial y para esto nosotros vamos a explorar a lo largo de todas estas sesiones cómo hay elementos de regulación. En Europa, en la Unión Europea es conocida y Henning seguramente va a hacer algún comentario sobre esto también, sobre cómo la Unión Europea ha tomado seriamente los elementos de valor dentro de la regulación de inteligencia artificial para que las personas no estén expuestas en su integridad, en sus derechos humanos, etcétera. Pero este elemento de regulación no está en todas las regiones. Y por supuesto, en América Latina no podemos hablar como región porque las regulaciones pasan por cada uno de los países. Entonces hay que entender cómo funciona la regulación en nuestros países. Y para eso, en las próximas dos sesiones vamos a revelar, digamos, o reflexionar sobre algunos elementos clave. Y el cuarto elemento que ustedes van a encontrar en este manual que les estoy enseñando en la pantalla es de aplicación de inteligencia artificial en política. Es decir, cómo se está utilizando hoy día en campañas, en gobiernos regionales, en gobiernos municipales, en gobiernos nacionales, en los parlamentos, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que cruzan, digamos, la parte de regulación y pasan al terreno operativo de cómo la inteligencia artificial está siendo absorbida e instrumentalizada por distintas instituciones. Así que nada, estamos muy felices de tenerlos a ustedes. Esperamos que estas 4 semanas sean muy, muy intensas en su aprendizaje, que puedan cuestionarse cómo funciona la inteligencia artificial, adquirir nuevos conocimientos y puedan como pasar a una etapa de reflexión sobre cómo implementar de manera segura y de manera responsable la inteligencia artificial en sus propios espacios políticos. Con esta introducción desde Innova Lab, quiero em, no solamente agradecer por todas las oportunidades que nos da la CAS para impulsar este trabajo a nivel regional, sino especialmente reconocer el esfuerzo que ustedes hacen desde la Fundación Konrad Adenauer y especialmente desde Diálogo Político por explorar temas que son novedosos para la política, temas difíciles para la política y hacerlo de una manera seria, con contenidos, con evidencia. Y con esta introducción quiero darle la palabra a Henning Sua, que es el representante del Programa Regional de Partidos Políticos y Democracia en América Latina. Bienvenido, Henning. Gracias, gracias, estimadas y estimados participantes, querido equipo de DP Campus, de este DP Campus. También saludos a Juan, que es el primer docente hoy. En nombre de la Fundación Konrad Adenauer, es un grande placer a dar la bienvenida a este curso, que es ya la segunda edición del DP Campus Inteligencia Artificial y el futuro de la política. Primero quiero agradecer a Jimena, el Lucero y a Ángel para montar este curso y por supuesto que tampoco sería posible sin los docentes y yo creo que cada vez más DP Campus tiene más y más éxito debido a la grande cantidad de postulantes que tenemos. Hoy hablamos de la inteligencia artificial, bueno, durante este curso, y esto ya no es un tema del futuro. Es una realidad que está transformando profundamente la manera en que vivimos, que trabajamos, cómo pensamos y, por supuesto, también la manera en cómo hacemos la política. Y yo creo que la gran diferencia es que antiguamente las innovaciones nunca reemplazaron, ¿sí? Reemplazaron, creo que sí, ¿no? En español, el trabajo inteligente, sino más el trabajo manual. Pero ahora en el proceso laboral sí está sustituyendo el trabajo intelectual y eso es un enorme desafío. Hoy, decisiones públicas, campañas electorales, procesos democráticos y la comunicación política están cada vez influenciados por datos, por algoritmos y sistemas automatizados. Y esto abre, por un lado, enorme oportunidades, pero al otro lado también plantea desafíos muy serios, ¿no? Hay desafíos éticos, hay desafíos democráticos,
Jimena ya hablaba también de los desafíos regulatorios que hay, que son distintos de un país al otro, y por supuesto también el desafío social, que quizás es el más grande. La inteligencia artificial puede fortalecer la toma de decisiones y la participación ciudadana, pero también puede amplificar la desinformación, profundizar desigualdades y erosionar la confianza en las instituciones democráticas. Y comprender esas dinámicas ya no es opcional como un hobby, sino es más un deber para quienes asumen responsabilidades públicas. Nosotros, desde la Fundación Konrad Adenauer, estamos organizando esos tipos de cursos, no solamente por la relevancia estratégica del tema de la inteligencia artificial, sino también queremos brindar formación y un fortalecimiento de aquellas personas y organizaciones con que nos compartimos valores políticos fundamentales. Y en este contexto, DP Campus, ya lo mencioné, se ha consolidado como un formato sumamente exitoso. Por ejemplo, para esta edición hemos recibido casi 1,000 postulantes de toda América Latina, y esta gran demanda demuestra que estamos en un buen camino, que nuestro enfoque es correcto. Pero aunque que todas las cosas van tan bien con DP Campus, siempre estamos interesados también en el feedback de ustedes sobre el curso, pero también quizás ideas para otros temas de DP Campus, porque que nosotros queremos desde la Fundación y con Diálogo Político, queremos ampliar la oferta de cursos en línea debido a que es tan exitoso. Bueno, con esto deseo la palabra, deseo mucho éxito para el curso y doy la palabra de vuelta a Jimena, y por supuesto estamos siempre abiertos a comentarios, y nos pueden contactar a Ángel o a mí cuando tengan alguna inquietud, pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Henning, y muchísimas gracias, Ángel, que es el que está detrás del trabajo operativo también en la fundación y conceptual, acompañándonos. Así que muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros y darse el tiempo para acompañar esta inauguración. Eh, Vamos a ir rápidamente. Lu va a tomar algunos minutos más. Les voy a presentar a mi cofundadora y coordinadora del DP Campus, Lucero Sobrino. Creo que todos ustedes ya la han conocido virtualmente por WhatsApp, así que esta solamente es la formalidad y también para que Lucero nos dé unas indicaciones finales antes de pasar a la exposición a la esperada exposición de Juan Gouland. Así que Lu, muchísimas gracias por acompañarnos, y también a Paula Espinosa, nuestra asistente en este DP Campus, viendo distintos elementos, especialmente a redes sociales, así que seguramente se van a encontrar tanto en las redes sociales de Diálogo Político como de Innovar. Gracias, Jime, por el pase. Gracias, Jenny y Ángel, por estar también presentes en esta sesión. Y por supuesto, gracias a nuestro querido Juan, que nos acompaña en la segunda edición, además por, digamos, segundo año consecutivo, ¿no? Entonces, brevemente les voy a contar qué cosa es lo que vamos a estar viendo. Empezamos hoy día 3 de marzo, vamos a terminar el día jueves 26 de marzo y empezamos con Juan y vamos a cerrar con Juan. En el medio vamos a tener el módulo 2, que es sobre el impacto de la IA en la economía global. Después vamos a tener el módulo 3 junto con José Díaz. Y en el medio, después de José, vamos a tener a Ana María Saavedra en el módulo 4, que nos va a hablar sobre la IA y los procesos electorales y la desinformación. Entonces, cada módulo va a tener 2 fechas. Las sesiones son los martes y jueves de 2 horas, a la misma hora a la que nos estamos conectando ahora. Siempre van a tener que entrar por la plataforma, y ahí voy a saltar a la siguiente diapositiva rápidamente para no quitarle más tiempo a Juan. Siempre van a tener que entrar por la plataforma. La idea es que en todas las sesiones ustedes tengan la capacidad de poder revisar, digamos, las lecturas antes de la sesión, porque entonces eso va a elevar el debate, va a elevar la discusión y también nos va a dar más oportunidades para que ustedes también pregunten en función al módulo y a la sesión, digamos, de cada día. Y
siempre tienen que entrar por digamos, la plataforma del DP Campus, porque entonces esa va a ser la única forma en cómo nuestro sistema va a hacer un poco registro de que ustedes están asistiendo a la sesión. Recuerden que para poder recibir el certificado del DP Campus tienen que asistir al por lo menos 80% de las sesiones, entonces asegúrese siempre de poder, digamos, entrar a través de la plataforma. Si es que experimentasen algún problema, no duden en escribir, pero les sugiero que me escriban y que nos contacten antes de las sesiones, entonces así podemos solucionar todo a tiempo. Ajá, voy con la siguiente. Y brevemente, para poder darle el pase a Juan, las reglas de Zoom y del DP Campus, llegar puntualmente. Vamos a empezar siempre en hora puntual y vamos a terminar también puntualmente en, digamos, respeto de... No entiendo qué cosa es ese micrófono, pero vamos a terminar puntualmente en respeto de sus tiempos. Como ustedes seguramente se han dado cuenta, los micrófonos están automáticamente apagados. Y cuando ustedes levanten la mano, vamos a habilitar sus micrófonos. Entonces, para poder tener una experiencia estructurada y ordenada, cada vez que ustedes levanten sus micrófonos, les vamos a habilitar el micrófono y van a poder participar, por supuesto, en cualquier momento. Si es posible, los motivamos a encender el video porque entonces así sentimos que no estamos solos en la sala, pero que además hay personas detrás de esas cámaras y también es, digamos, súper interesante ver la interacción de cómo ustedes están recibiendo la información también para los docentes. Así que yo los motivo a que estén conectados con un papel, lápiz al lado, pero también con sus cámaras encendidas. Y por supuesto, siempre pueden escribir preguntas y comentarios en el chat, que no solamente nuestros profesores van a estar leyendo, pero también el equipo de InnovaLab va a estar siempre atento para poder responder sus dudas y consultas. Bueno, entonces, sin más, yo creo que es el momento para presentar a Juan. Bueno, Juan Gowland, yo no sé si hay una siguiente, no estoy muy segura si es que tenemos algo siguiente, pero si no voy de frente con Juan, gracias. Eso, gracias. Yo sabía que faltaba algo. Vamos a tomarnos una foto porque antes de darle el paso a Juan, porque no queremos que se vaya Genic ni Ángel sin tener una foto todos juntos. Normalmente estas fotos seguramente van a ser al final, pero hoy día es un día especial de inauguración, entonces vamos a tenerla al inicio. Así que les pido que puedan prender sus cámaras y nos vamos a tomar la foto en estos. Un segundo. Ajá, una sonrisa. Ángel, apagó su cámara. Sonrían. Ahí está Ángel de nuevo. Uno, dos y tres. Gracias. Tengo una pantalla. Tengo 5 pantallas. Espero que tengan paciencia. Somos muchos. Por favor, sigan sonriendo. Gracias. Estoy viendo a varias personas con las que ya he conversado por WhatsApp. Me encanta verlos por acá. Ok, súper. Entonces, ahora sí. Creo que ahora sí es el momento de dar el pase a Juan. Juan, no te voy a esperar más tiempo. Em, bueno, Juan, un segundo, por favor. Me he colgado. Se me ha colgado mi pantalla. Ok, súper. So, Juan es experto en asuntos gubernamentales y transformación digital. Es director del Diplomado de Transformación Digital y GovTech de la Universidad Austral en Argentina y es gerente de asuntos gubernamentales de BAF y para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Es actor de Repensando el Liderazgo Político. Ha sido becario de programas Fulbright, Hubert Humphrey y CAS. Ahí estamos compartiendo su LinkedIn para que puedan conectarlo. Y yo, en verdad, le doy el pase a Juan, porque justo para eso hemos venido hoy día. Juan. Muchas gracias, Lucero, Jimena, y a todo el equipo. Lo primero que me gustaría hacer es felicitarlos. Mencionaron que son cerca de 100, pero de 1000 aplicantes, ¿no? Creo que es un privilegio que todos ustedes estén acá, para cada uno de ustedes, y que la CAS, ¿no? Y el equipo de InnovaLab les da la oportunidad, ¿no? Entonces, mi mayor deseo es que lo puedan disfrutar y aprovechar, y espero que estemos a la altura de ustedes. Lo segundo es felicitar a la Konrad Adenauer, ¿no? Por su interés en siempre promover la formación política. Yo he tenido muchos años de militancia política y he estado también en la actividad, en el servicio público, ¿no? En la actividad gubernamental. Y la CAS ha sido un gran promotor de mi formación, ¿no? Y de las distintas formaciones de todos ustedes, y creo que los muchos que estamos acá. Entonces creo que eso es un gran aporte que hacen a la región y al desarrollo en valores democráticos, ¿no? Entonces también mi corazón en ese agradecimiento. Y el tercer interés es en traer la discusión
por eso me gusta mucho el nombre de este curso, ¿no? De inteligencia artificial y el futuro de la política. Y creo que acá todos nosotros como interesados por la cosa pública, tanto en nuestros roles, ¿no? Sea desde la academia, sea desde un think tank como leía recién, sea desde un rol municipal, provincial, nacional, debemos tomar la inteligencia artificial como la variable, ¿no? de cambio y de transformación. Como decían en la introducción, esa transformación tiene sus oportunidades y tiene sus riesgos. Entonces, la presentación que hoy voy a intentar dar hoy tiene que ver con cómo llevar, ¿no? adelante la conversación sobre las implicancias de la política. Jimé, voy a intentar compartir yo y si tengo problemas, vamos con vos. A ver, vamos a ver, compartir. ¿Ven correctamente mi pantalla? Sí, Funciona perfectamente. perfecto. Muy bien. Y una cosa que les voy a pedir es, yo ahora no los estoy viendo, con lo cual, Jimé y Lucero, si me pueden ayudar en traer, digamos, la voz de ustedes ¿cómo se llama? Las manos para participar, yo calculo que me van a aparecer. Por favor, háganlo y yo voy a incentivar también espero el debate y la conversación entre ustedes. Entonces, yendo un poco a los objetivos, vamos a hablar de la crisis de representación política, ¿no? De por cómo está el sistema político viviendo una crisis de relación entre ciudadanos e instituciones gubernamentales, ¿no? Instituciones en general. Vamos a adentrarnos en qué están haciendo los gobiernos para achicar esta brecha, ¿no? que existe entre tecnología y ciudadanos, y vamos a entrar en algunas de las implicancias que fueron introducidas, ¿no? al principio de esta sesión en distintas variables, ¿no? en la educación, el empleo y en muchos otros. Entonces, lo primero que me gustaría introducir es que la democracia representativa como modelo en el que vivimos es un fenómeno muy nuevo, ¿no? O sea, no tiene más de 200 años desde la Constitución Americana, ¿no? De 1776, la francesa de 1780. Las democracias en el siglo XIX. Entonces, tenemos una arquitectura institucional relativamente nueva, pero con una sociedad que ha tenido una evolución y una disrupción de manera exponencial, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera decir es que estamos con ciudadanos del siglo XXI con instituciones del siglo XIX, ¿no? Y esto genera una gran crisis de identidad. Y lo que estamos viendo es que la ciudadanía, gracias a la incorporación de la tecnología, va avanzando de manera muy acelerada en el cambio y en la transformación, y las instituciones les cuesta muchísimo este cambio, ¿no? Entonces, este es un primer debate que ustedes como políticos o como futuros políticos tienen que intentar entender esta realidad, ¿no? Porque esto ya lo vemos que es una realidad que vino para que está en casi todas las sociedades, sean desarrolladas, en vías de desarrollo, subdesarrolladas, como lo miremos. Este es un problema que hoy es común. Otro problema que tenemos común, ¿no? Es que el índice de confianza de nuestras instituciones es muy bajo, ¿no? Entonces, si miramos el índice Latinobarómetro, ¿no? Que es un índice que me gusta mucho mirar y ver cómo evoluciona, la confianza en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial está muy bajo, ¿no? Y esto puede variar, ¿no? Entre
entre cada país, ¿no? Y podemos ver después los rankings. Imagino que en Perú, ¿no? O sea, está el Poder Ejecutivo, ¿no? Debe estar muy, muy bajo. Imagino que en otros países como Costa Rica puede estar más alto. Podemos entender en Uruguay, por ejemplo, cada uno de ustedes puede traer, ¿no? Su caso y podemos ver en los indicativos cuál es esta percepción de la ciudadanía con respecto a las instituciones, pero si miramos el promedio, ¿no? La confianza está muy baja, ¿no? Pero también está muy baja la confianza en los líderes en general, ¿no? Entonces, no solamente tiene que ver con los líderes gubernamentales, sino con los líderes empresariales, los líderes de comunicación, el periodismo. No sé si ustedes tienen el caso argentino de cómo el presidente ha denominado y ha tratado Javier Milei ha sintetizado este concepto. ¿Alguno lo puede decir o puede indicar cómo ha definido Milei este fenómeno de crisis de representación o de, si quieren, ataque desde mi punto de vista a estas identidades? A ver si alguno se anima a levantar la mano. Juan, perdóname, en la pantalla ha dejado de aparecer tu presentación y Sí, sí, aparece lo su... puse para ver las caras. Lo puse para ver las caras. Ahí llegó, Supongo ok. que me ven a mí. Sí, sí, cambié Vemos a propósito. vemos el Zoom. Bueno, me Vemos quedo tu acá Zoom. entonces. Sí, sí, Ok. mejor. Gracias. ¿Nadie? Bueno, entonces Milei ha sido muy creativo en identificar todo este grupo, ¿no? De políticos, ejecutivos, empresarios, cámaras, sindicatos, periodistas, y los ha agrupado bajo un concepto comunicacional que es la casta política, ¿no? La casta. Sí, Entonces, este justo concepto de... Andrea y Leila también han hecho exactamente el mismo comentario. La casta. Ah, bien, la casta, exactamente. Entonces, em, y acá nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo es posible que haya un presidente, ¿no? Que vino de ningún lado, ¿no? No ha venido de ningún partido político, de ninguna de las estructuras tradicionales partidarias que nos han enseñado, que hemos crecido nosotros desde los locales partidarios o de los mitines, ¿no? Desde como usted, como cada uno lo llamemos en nuestros países, y en gran parte ha logrado sintetizar, ¿no? Por la negativa, en este caso, este concepto de que todos aquellos que nos están representando eh, no han tenido buenos resultados para la ciudadanía, ¿no? Entonces, me parece que traigo este ejemplo porque identifica muy bien lo que la mayoría de la opinión pública está viendo hoy. También hay un factor que es económico de nuestra generación, acá hablo como millennial, eh, que gran parte de nuestra generación siente que eh, las próximas generaciones van a estar en una peor situación económica, ¿no? Y esto se ve en gran parte a la caída del salario real, ¿no? De tantos de países desarrollados como subdesarrollados. Hay como una desconfianza, ¿no? Del futuro como algo prometedor o como algo mejor, ¿no? Entonces esta generación que fue la generación boomer, ¿no? Que tenía esta idea de progreso, de desarrollo, de posibilidades y que esto iba a estar en crecimiento, la percepción, ¿no? Que incluso que algunos atribuyen a una causal de la caída de la tasa de la natalidad también, eh, se ve también como una ruptura intergeneracional, ¿no? Que está ayudando a esta desconfianza. Y esto, bueno, acá es la forma de desagregar lo que lo van a tener en la presentación de cómo medimos en estos, creo que eran 28 países, cómo se mide esta desconfianza y de vuelta esto es un promedio, ¿no? Y lo podemos ver por cada país. Este es un concepto que lo pueden ver por la positiva o por la negativa de vuelta, ¿no? Entonces, si acá les preguntamos, ¿no? El latinobarómetro, ¿qué prefieren, no? ¿Prefieren un sistema autoritario, un sistema democrático o la indiferencia? Fíjense cómo los latinoamericanos seguimos eligiendo la democracia como sistema político, es decir, que a diferencia del siglo XX, que íbamos hacia opciones
autoritarias como los gobiernos militares, ¿no? Como los golpes de facto, no es el caso, pero sí lo que está creciendo es la indiferencia, ¿no? Este tema de nos da lo mismo. ¿Y por qué nos da lo mismo? ¿O por qué mucha gente le da lo mismo? Porque está muy insatisfecha con respecto al funcionamiento de la democracia, ¿no? La democracia se está percibiendo como algo realmente de insatisfacción, ¿no? En este caso. Y fíjense que solo el 33%, ¿no? Se muestra como satisfecho. Entonces, hago un pequeño freno. Hasta acá estamos bien, ¿no? Estamos bien con los conceptos, alguna duda. Entonces, un poco esta primera parte, lo que intento brindar es, hay una crisis de las instituciones de representación política. Esta crisis está en la distancia que hay entre aquellos que representan gente, ¿no? Iglesias, partidos, gobiernos, sistema legislativo, con la ciudadanía, ¿no? Em, las instituciones públicas son mucho más lentas en tomar decisiones. ¿Por qué son mucho más lentas? Hay un tema de arquitectura institucional, es decir, que para aprobar una resolución, una acción, una política pública gubernamental, hay distintos pasos, ¿no? Que tenemos que tomar. Interviene legales, interviene compras, interviene muchas. La propia burocracia y el sistema de contrapesos hace que sea más lento, pero ahí también hay temas de capacidades, ¿no? Hay temas de corrupción, hay temas de arquitecturas, hay propio diseño y de gobernanza que hace que sea más lento. Por otro lado, tenemos empresas, ¿no? En un sector privado que su avance en la transformación digital es muchísimo más rápido y muchísimo más veloz. Pero el ciudadano que interactúa con estas instituciones públicas y con los actores privados es el mismo. Entonces, si Antonio Briceño, que lo miro acá en cámara, tiene que hacer un turno en un hospital y hacer una cola desde las 4 de la mañana para tener un turno, ¿no? Porque todavía no está digitalizado el hospital, ¿no? Y no tiene un sistema, pero con su familia habla por videollamada, hace transacciones digitales, compra y vende en su plataforma, transfiere dinero. Ese ciudadano que tiene una percepción con el sector público es el mismo que tiene esta relación con el sector privado, ¿no? Entonces ahí la brecha se hace realmente muy grande. ¿Y qué es lo que está pasando también en todo este contexto? Bueno, hay una velocidad de la incorporación de la tecnología y sobre todo les diría que fue acelerada en el COVID, que realmente podemos decir, y de opinión personal, que no tenemos capacidad para procesarla, ¿no? O sea, no estamos pudiendo procesar la velocidad de la tecnología y las implicancias y los cambios que genera esta tecnología, ¿no? Entonces, si lo mirásemos por ciclos, podemos ver que en el COVID fue una digitalización forzada, ¿no? Mi papá tenía en esa época 76 años, él un abogado, trabajaba en un periódico, no usaba plataformas virtuales, ¿no? Él se mantenía con su viejo sistema y el COVID, brum, lo forzó, te guste o no, le dijo Alberto, vos vas sí o sí a una digitalización forzada. Y así los madres y padres con los niños en la escuela, las plataformas para trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hubo una primera ola muy fuerte. La segunda ola es la aparición de OpenAI y la inteligencia generativa, ¿no? Inteligencia generativa democratizó de alguna forma el conocimiento, es decir, que todos mediante nuestro teléfono podemos acceder más o menos a cualquier tipo de conocimiento y poder generar, ¿no? Poder co-crear con la propia tecnología, ¿no? Contenido. Y esto es algo que hasta el momento no tenía esta habilidad de generar, ¿no? De generar propias producciones
y todo lo que eso conlleva. Tenemos la ola de regulación, ¿no? Que por la Unión Europea, como también una primera, ¿no? Una primera señal de qué va a hacer el sector público con respecto a la emergencia de la inteligencia artificial y la geopolítica, ¿no? En solo 2 años, China logró lo que hacer más barato, ¿no? Y con calidad, no me animo a decir superior, igual, peor, pero digamos con una calidad similar, ¿no? Lo que las empresas norteamericanas podían tener. Entonces, también el factor geopolítico entra como una variable central. Ahora bien, pregunta importante y sobre todo para nuestra región, ¿no? ¿Cómo vamos a incorporar, ¿no? Sean las empresas como un factor de productividad? Digamos que América Latina está muy atrasado en la productividad en comparación con Asia, con Europa, con Estados Unidos, con todo de donde lo miremos. ¿Y qué vamos a hacer desde la política y el sector público también para poder llevar adelante o para lidiar las consecuencias de estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, todos los que estamos mirando, ¿no? Las políticas públicas, siempre la OCDE es como una referencia, ¿no? Para poder seguir viendo en lo que pasa. Y este paper, ¿no? Que dice yendo digital, ¿no? Desde una política integrada, ¿no? Un framework plantea algunas variables que me gustaría conversar con ustedes, ¿no? Lo primero es que hay un rediseño de las economías e instituciones alrededor, ¿no? De la tecnología, los datos y las plataformas. Los datos ya pasaron a ser, ¿no? El petróleo del siglo XXI, ¿no? O sea, ya el saber cómo estructurar los datos, cómo estructurar la información, cómo generar, quién puede hacer la mejor y la mayor captura de valor de esos datos es fundamental. Pero el desafío sigue siendo cómo pasa a ser una herramienta de infraestructura organizacional, ¿no? Está todo este fenómeno y pareciera que los estados y los gobiernos todavía no pueden diseñar una infraestructura organizacional que pueda llevar adelante de manera efectiva estas políticas. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es discutir algunas de estas dimensiones, ¿no? Entonces, Jimena dijo, bueno, hay un tema de acceso, ¿no? Sin conectividad, sin infraestructura digital, sin una infraestructura que llegue a la ruralidad, ¿no? Que llegue a aquellos lugares en donde la fibra óptica no llega, ¿no? Donde sí hoy con la revolución del Internet satelital sí, no hay posibilidad de transformación digital, ¿no? No hay posibilidad de acceso a la educación, no hay posibilidad de acceso a trabajar remoto, no hay posibilidad de nada. Entonces, el primer tema es el acceso, ¿no? Acá, muy claro. Sin dudas, la propia tecnología está empezando a resolver esos problemas de fallas de mercado, ¿no? Yo cuando fui funcionario del 2015 al 2019 en el Ministerio de Modernización de mi país, de Argentina, no había un Starlink, ¿no? Un Hughes, una cantidad de empresas satelitales que daban soluciones de manera efectiva, ¿no? A comunidades remotas, ¿no? Entonces, esto, por lo menos en Argentina, en estos últimos 2 años, y en Perú pasará lo mismo, en Bolivia, digamos, en determinados países, ha avanzado, ¿no? Que son de manera radical en la penetración por Internet. Entonces, acceso, primer tema de política pública. Acá la pregunta a ustedes, si son legisladores, concejales, funcionarios, es qué política pública puedo hacer, ¿no? Para poder o incentivar, ¿no? La propia conectividad del sector privado, la propia inversión del sector privado, a veces una desregulación o una regulación, una habilitación de mercado, o algunas, caso de Argentina, tiene una empresa pública llamada ARSAT que hace
políticas públicas directas para conectividad, por ejemplo, de escuelas rurales, ¿no? Entonces hay, dentro de la esfera de la política pública, acá van a tener distintos grados de acceso, porque no existe la inteligencia artificial sin la infraestructura digital, ¿no? De por sí está. El uso, ¿no? El uso tiene que ver con el gobierno digital desde un punto de vista de yo no puedo tener un gobierno 100% digital si no tengo, sin que mis ciudadanos puedan accederlo, puedan usar, puedan navegar, puedan acceder a los trámites, puedan poder tener todas las vinculaciones de una vida pública, ¿no? No puedo tener un uso de la inteligencia artificial o de un sector público digital si no tengo las habilidades, y en la línea más baja yo lo llamo la alfabetización digital, para poder acceder, ¿no?, a estos servicios. Hablamos también de innovación, ¿no? Y acá entramos en temas de competitividad, entramos en políticas de ciencia y tecnología, entramos en temas de distritos tecnológicos, de promociones regionales, de incluso algunos gobiernos ya están pensando en competencia de qué regiones o qué ciudades se quieren posicionar desde el punto de vista de faros digitales o de atracción de inversiones. Es decir, que acá hay todo un campo para desarrollar y hay un perfil, a mí me gusta llamarlo una marca ciudad, un marca país o un marca provincia o estado en donde quieran tener, ¿no? Y si es desde el punto de vista de la inversión en la ruralidad, en el agro, puede ser desde el punto de vista de la economía del conocimiento de exportación de servicios, de la minería, del oil and gas, de lo que fuera que sus países y o comunidades tienen ahí un perfil para ser un diferencial ante el mundo, ¿no? El trabajo, vamos a adentrarnos en la creación y destrucción laboral. La inteligencia artificial está generando una destrucción y una creación de trabajos, y ahí hay muchos interrogantes que van a ser parte de su vida política presente y futura. Yo diría de los temas más importantes. Hay un libro del MIT, ¿no?, que habla sobre este concepto de, a medida que la inteligencia artificial avance, vamos a entrar en una renta universal, ¿no? O sea, una especie de salario universal, pues ya no va a hacer falta tantos trabajos, ¿no? Entonces, ¿de qué va a vivir la gente? ¿Cómo va a consumir? ¿No? Esta idea de renta universal. También un poco para nuestra región, política más de reconversión. Bueno, interrogantes ahí para que vayan adentrando y profundizando y entrando en la discusión. Sociedad, acá lo pueden ver por verticales, ¿no? Salud digital, qué impacto va a tener la IA en la salud, qué impacto va a tener en la educación, qué impacto va a tener en los sensores, en el medio ambiente, en la propia digitalización de servicios de impuestos, de legales, la transformación interna. Confianza, ¿no? Jimena habló de la confianza y de la desinformación. Fíjense, veía un videíto ayer en X bueno, habría que ver si es verdadero, les digo lo que vi, de cómo Israel había hackeado, ¿no?, los servicios de monitoreo de Irán, ¿no? Entonces, temas de ciberseguridad, ¿no? Cómo hoy ya muchas incluso de las guerras pasan a ser cibernéticas, y también muchos de los delitos pasan a tener que ver con el delito, y muchas de las discusiones, y después vamos a adentrar, las principales discusiones políticas hoy están entre un gigante tecnológico con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno más importante del mundo, ¿no? Entonces, fíjense cómo también ya hay un tema ya de la confianza y de los daños que esto puede generar de cara a la sociedad. Y por supuesto, la apertura de mercado, todo lo que tiene que ver con fintechs, con acceso a financiamiento, con inversión, etcétera. Entonces, hasta acá, ¿algún comentario o duda sobre este framework? Entonces, muchos temas, ¿no? Temas de digitalización, temas de uso, de acceso a mercado, de trabajos. Vamos a ir teniendo algunas discusiones. Acá en el chat, en esta Justo, medida, Juan, ¿en qué te puedo medida? leer Ah, algunos.
Sí, dale. Rafael Salazar desde Ecuador dice, siento que al menos en Ecuador estamos frenados por un miedo doble a perder el empleo y a lo desconocido, pero la realidad es que la burocracia nos está ganando la partida por goleada. En la consultoría en la que él trabaja nos damos cuenta de que la tecnología y la inteligencia artificial no vienen a reemplazarnos, sino a ayudarnos a ser más humanos. Si logramos automatizar lo que es lento y aburrido, nos queda tiempo para lo que de verdad importa: conectar con la gente, entender problemas de fondo y dar soluciones que funcionen en la calle, no solo en papel. Y Bueno, luego ahí tenemos... déjame perdóname. ahí dos comentarios rápidos, así no me olvido, dos reacciones rápidas. La primera es la falta de voluntad efectiva de llevar adelante los procesos de transformación digital de algunos gobiernos, ¿no? O sea, eso primero muchas veces se declara, pero después no se toma. Y lo segundo es el valor humano, la dimensión humana para poder, desde la consultoría en este caso, llevar adelante y apoyar estos diseños de transformación. Sí, Jimena. Te perdí en el sonido, no sé si soy yo o todos. No, no, todos, Ahí todos está, me habían perdido. El ahí comentario de está. Enrique Pineda es sobre, o sea, es creo que una aseveración sobre el uso de inteligencia artificial en los órganos internos de control de los organismos gubernamentales, ¿no? Como era una adición a la exposición que tú estabas dando. Ok, perfecto. Y Si tenemos quieren tres hacer... manos Ah, levantadas. dale. Sí, si quieren hacer Así. las tres juntas y yo anoto y contestamos. Ok, entonces tratemos de ir como un minuto por persona en lo posible, empezando con Enrique Martínez. Hola, muy buenas tardes a las personas presentes. Mi consulta va dirigida porque miré el enfoque de acceso y es valorar si además del acceso un proceso de alfabetización ABC inicial, porque hay países que utilizan la inteligencia artificial desde una óptica muy básica, no hay como un consentimiento, perdón, un entendimiento real y cómo se podría ejecutar para realmente dar ese paso al acceso como tal a la inteligencia. Es como una valoración, porque previamente creo que debería existir ese proceso de capacitación y de incorporación real, realmente un Sí, entendimiento conceptual de la inteligencia sí. artificial. Gracias, Muchas Enrique. gracias, Enrique. Mauricio. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias. Muy, muy interesante la presentación. A ver, para mí la lámina de la OCDE ordena muy bien la discusión sobre la IA y nos muestra que esto no puede ser considerado como una herramienta aislada. Hay un proceso de transformación. Ahora bien, cuando lo miramos desde América Latina y el Caribe, me parece que el punto crítico, don Juan, es la simetría entre países y dentro de los países. Es decir, podemos avanzar rápido en uso, en innovación, en empleo, pero en sectores urbanos, formales, con capacidad gerencial. Pero si el acceso sigue desigual, la calidad y la asequibilidad no solo de la cobertura, y si la confianza queda atrás, simplemente resumida en protección de datos, ciberseguridad y todo lo demás, la IA puede aumentar productividad para algunos y al mismo tiempo profundizar brechas y Ujú. desconfianza para muchos. Entonces, Sí, realmente es un desafío enorme. O sea, yo creo que América Latina no es exactamente la figura que plantea la OCDE, porque somos un poquito más diversos y con diferencias estructurales mayores. Gracias. Muchas gracias. gracias, Mauricio. Perdonen que sea tan rápida en tratar de pasar de un No, no, participante a otro, perfecto. pero somos 180 personas, entonces hay que tratar, en todas las sesiones vamos a ser así ágiles. Ciro, por favor. Buenas tardes. Bueno, agradecer esta iniciativa. La verdad que siento que va a ser grandioso lo que vamos a obtener acá como resultado. Este, Juan, yo quisiera, te hablo de Venezuela y bueno, que estoy casi seguro que todos saben el momento histórico por el que estamos atravesando. El Estado venezolano prácticamente colapsó, pero como todo colapso abre una nueva oportunidad para recrearlo. Esa es la idea, ¿no? Yo Ujú. quisiera, ya hay indicios o ejemplos o modelos sobre la digitalización de un Estado, indudablemente que no en su totalidad, pero creo que Venezuela puede dar ese brinco Claro, muy pronto a instaurar un nuevo modelo y un nuevo funcionamiento en su estado. Gracias. gracias.
Muchas gracias, Ciro. Juan, ¿está bien si paramos acá, das Sí, una vuelta y dale, luego, porque hay varias preguntas en el chat también? dale. Hacemos. Entonces, Enrique, em, te diría que el punto principal es mirar tres componentes, ¿no? Acceso, alfabetización y asequibilidad. Y estas tres cosas van juntas, ¿no? Acceso, tenés que tener disponibilidad de Internet, ¿no? O sea, 3G, 4G, 5G, fibra óptica, Internet satelital, de alguna manera eso es central, ¿no? Política de alfabetización, necesitamos entender cómo capacitar desde la línea más baja, ¿no? Desde aquellos lugares más vulnerables. Y acá hay distintos instrumentos, ¿no? Hay muchas políticas públicas en nuestro país que tienen asignaciones directas. ¿Qué pasa, no? Si hacemos como parte de la currícula alfabetización digital en la entrega de esos fondos, por ejemplo, ¿no? Es algo que se están haciendo en algunos de estos países para poder ayudar o acelerar esta alfabetización. También Public-Private Partnership, ¿no? Convenios públicos privados en cómo aprovechar la infraestructura de oferta que ya existe en muchas empresas y el Estado dando la infraestructura. Algunos ejemplos. Y asequibilidad tiene que ver con temas de ingreso, ¿no? ¿Cómo puedo facilitar los ingresos para poder que la gente pueda comprar ese plan de internet, pueda poder acceder a un plan, por ejemplo, de internet para poder avanzar. Entonces, Mauricio hablaba de temas de asimetría, ¿no? Entonces, las asimetrías ya hemos visto, ¿no? El tema de accesos, de alfabetización y asequibilidad son asimetrías. Pero también, ojo, Juan, se cortó tu comunicación. Voy a tratar de contactarlo internamente. Espérenme un segundo, por favor. Disculpe las molestias. Cosas de la tecnología. ¿me escuchan? Sí, me escuchan, ¿no? Sí. Sí, ahora sí, ya volviste. Ah, decía que hasta dónde me escucharon lo de la simetría de Mauricio. ¿Alguna manito? Justo, ¿Sí? justo ahí se cortó. Bien. Decía que habían temas de asimetrías, ¿no? De temas de accesos, de confianza, pero también la IA ofrece una posibilidad de democratización de acceso al conocimiento. Entonces, alguien que está en un pueblo muy remoto, sin acceso a una educación de calidad, puede a través de la inteligencia artificial acelerar su capacidad de acceso al conocimiento que podrían estar antes en una biblioteca del siglo XIX que unos poquitos podían tener, ¿no? Entonces también existe esa tensión. Y Ciro, para el comentario de Venezuela, la ventaja es que ya no hace falta ir creciendo incrementalmente, ¿no? Se puede hacer algo, ya saltar y llegar al acceso del conocimiento y las tecnologías y de todo. Bueno, seguimos avanzando y muchas gracias por estos comentarios y preguntas súper interesantes y aprendo de todos ustedes. ¿Cómo ponemos en práctica? Un primer componente es que sin liderazgo, sin dotar de una unidad organizacional con poder para llevar adelante una agenda digital, es imposible, ¿no? O sea, necesitas una unidad, sea un subsecretario, secretario, ministerio, que estoy hablando sobre todo del sector público, ¿no? De la transformación del sector público, que pueda marcar esta dirección en la cual el resto de las unidades gubernamentales pueda ir detrás de esa estrategia, ¿no? Y esta visión tiene que ser coherente, ¿no? Tiene que tocar estos distintos puntos que hablamos de infraestructura digital, de transformación interna, de un gobierno abierto de participación ciudadana. Es decir, que no sirve, ¿no? Tener como nichos aislados, sino que tienen que conversar detrás de una visión país, de una visión municipio, de la unidad organizacional que estemos hablando. La propia práctica de gestión es, yo siempre digo, ¿no? Si uno no monitorea y no va evaluando, a mí me gusta la agenda digital de Uruguay, que cada 5 años se pone una meta de revisitar y revisar
los contenidos de la agenda digital del país, ¿no? Entonces, ha pasado distintos gobiernos de distintos signos políticos y tienen esta práctica, ¿no?, de ir reevaluando esos contenidos para ver si están en la tendencia correcta de avance, porque la tecnología y la sociedad va cambiando muy rápido, ¿no? Bueno, desarrollo inclusivo ya lo hemos conversado recién, cómo podemos aprender del sector privado, de otros países, de otras experiencias, para no hacer el caminito solos, ¿no? Como trataba de traer Ciro a la discusión de Venezuela, ¿no? Uno no requiere empezar de cero, sino que tiene mucho hoy para poder implementar. Asegurarse que las dimensiones estén integradas, tener un plan de metas, ¿no? Muy concreto, si es en métricas de Internet, no sé, en penetración de conectividad, en utilización de IA efectiva por parte de la ciudadanía, por parte de cada uno de los ministerios, es decir, de cada una de las políticas públicas que nos marquemos, poder tener un seguimiento de esas metas bien concretas, ¿no? Y los estándares y la gobernanza regulatoria, es decir, qué entorno regulatorio vamos a generar detrás de nuestra estrategia país. Entonces, dicho esto, vamos a entrar ahora en uno de los capítulos que es el gobierno digital. Entonces, el gobierno digital, vamos a tomar la dimensión de la transformación digital del sector público. Y acá un par de definiciones para que nos ayuden a pensar este fenómeno, ¿no? Hablamos acá de la utilización de las TICs, de las tecnologías de la información, ¿no?, en procesos gubernamentales. Acá no estamos hablando de la transformación digital de una pyme, ¿no?, sino que la agenda de gobierno digital habla de los procesos gubernamentales. ¿Para qué? Fíjense que se utiliza la palabra de transformar, ¿no? Para transformar la forma, la manera en que se brindan los servicios públicos, se toman las decisiones y se interactúa con los ciudadanos y las empresas. ¿Qué está detrás de esto? Está detrás de esto la digitalización de los servicios, la implementación de plataformas en líneas para favorecer la participación ciudadana, mejorar la transparencia y la eficiencia gubernamental y fomentar la colaboración. ¿Cuál es la pregunta detrás de este concepto? Fíjense que es de vuelta a la crisis de la representación, ¿no? Es de vuelta esta distancia que existe, y la tecnología se ofrece como un medio, o surge la pregunta de si es un medio para recortar esta brecha entre instituciones públicas y ciudadanos. ¿Cómo lo podemos hacer? Y mejorando la interacción de servicios y trámites que hay con los ciudadanos, mejorar la forma en que las empresas se inscriben o tienen una aprobación. El comentario de Ecuador decía cómo a veces caían presos, ¿no?, en la burocracia, ¿no? Entonces, cómo el desarrollo de un gobierno digital puede favorecer la simplificación de esos servicios públicos, si es que la clase política entiende, ¿no?, que hay ahí un problema y que la mejora de la forma que se brindan los servicios es una solución a mejorar el consenso y la legitimidad del sistema político. Y para no dejarlo esto como palabras, son justamente esas acciones, ¿no? Digitalizando, implementando plataformas, buscando formas de monitorear la transparencia de lo que se hace y fomentar la colaboración, la participación ciudadana con los ciudadanos. Entonces, si yo tuviese que, acá habían algunos que hacían consultoría, ¿no? Si yo fuese consultor de alguno de ustedes, les diría, lleven adelante un proceso que sea de manera integral, ¿no? Que no pueden enfocarlo, bueno, y los pilares son estos, ¿no? Las personas, los procesos y la tecnología. No pueden mirarlo solamente de la implementación de un chatbot de inteligencia artificial, que venga la intendenta, el intendente les diga, quiero implementar un chatbot porque vi que en Santiago de Chile lo implementaron o en Bogotá están ahora con esto, que lo que estuve leyendo es muy exitoso, o que en la ciudad de Buenos Aires. No, tienen que cualquier proceso de tecnología involucra un rediseño de los procesos,
un entendimiento de los procedimientos y una capacitación de las personas y una gestión del cambio, ¿no? Las tres cosas van juntas. Mi experiencia en liderazgo en el sector público te indica que si vos fallás en alguna de estas patas, el proceso de transformación queda trunco. Vos podés tener el mejor curso de capacitación de transformación digital en el sector público, pero si luego no implementás ningún sistema de compras digitales, de expediente electrónico, de participación ciudadana, de IA en servicios de trámites, te queda trunco, tu narrativa es falsa, ¿no? Hay una crisis ahí de confianza. Y del mismo modo, si no visitaste, no te fijaste que tenés una norma, un procedimiento para poder utilizar estas tecnologías, ¿no? También el cambio va a quedar trunco. Entonces, estas tres pilares, en conjunto con la comunicación, que siempre es transversal, creo que es fundamental. ¿Estamos bien acá? ¿No? Pilares, tecnología, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario ahí, Jime, o sigo? Vos sos ahí mi Creo que coequiper. puede seguir. Creo ¿Sigo? que puede Dale. seguir, sí. Sí. Entonces ahora lo que me gustaría es contarles y en dónde ustedes se sienten representados también en el marco conceptual de acá del Banco Mundial, en cuáles son estos estadios madurativos, ¿no? de los gobiernos, ¿no? Tenemos entonces algunas alcaldías, ¿no? Algunos municipios, algunos gobiernos que estarán en el gobierno analógico, es decir, que tienen sus operaciones cerradas, tienen procedimientos analógicos, ¿no? Lo que prima en estos gobiernos es el papel, ¿no? El papel, ¿no? Todo funciona con papel, con carretillas, tienen los remises, ¿no? Que llevan expedientes de un ministerio a otro, tienen estos carros, ¿no? Que llevan los expedientes de una oficina a otra oficina. Yo recuerdo cuando llegué al gobierno nacional de Argentina en el 2015, estaban todos estos expedientes, salas llenas de expedientes, ¿no? Y con el anterior ministro dijimos, bueno, todo esto en 4 años va a ser digital. Y así fue, todo se transformó, se digitalizó, absolutamente toda la administración pública del gobierno, ¿no? Entonces, esto tiene que ver ya con gobiernos electrónicos, ¿no? Procedimientos impulsados por las tecnologías, ya que existan procesos con transparencias y enfocados en el ciudadano. El enfoque, bueno, ahora vamos a ver el tema del enfoque del ciudadano, es muy importante a la hora de poder pensar en este tema de la tecnología. El gobierno digital es ya cuando la apertura y los datos pasan a ser un protagonista de la gestión pública, ¿no? Ya puedo permitirme pensar en cómo son los cruces de información de desarrollo social, con seguridad, interrelacionar con la jefatura de gabinete, ya una mirada, ¿no? En donde ya no pienso solamente por silos, sino que estoy pensando conceptos de transformación de los procesos y las operaciones, ¿no? No sé, un ejemplo muy concreto puede ser tengo un único sistema, ¿no? de recursos humanos, un sistema del presentismo, una misma manera de pensar el gobierno como un todo. Y no tengo islas, ¿no? Que no sé, el área de impuestos funciona electrónicamente súper bien, pero el resto no, ¿no? Y ya el GovTech son países como Estonia, no sé, donde solamente creo que divorciarse es a nivel papel, ¿no? Casarse y divorciarse, ¿no? Todo el resto ya está universalmente accesible, tenés a un Estado que es proactivo y que está al alcance, ¿no? de estas. Entonces, volviendo a las asimetrías que decía, creo que Mauricio, bueno, Latinoamérica no tiene ningún caso de GovTech, probablemente tiene algunos de gobierno electrónico, algunos de gobierno digital, alguno puede estar en el analógico, y bueno, y ahí están el BID, la misma OCDE, el Banco Mundial, que están ahí estudiando los niveles de madurez que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son algunos conceptos que ustedes pueden mirar, ¿no? Y pueden ir estudiando y bueno, yo por supuesto que
estoy a disposición para material o lo que sea para poder profundizar, pero estos 4 conceptos creo que los pueden ayudar para entender los niveles de madurez. Lo primero es tener una administración pública o un consejo deliberante en donde esté una legislatura que lleven adelante lo electrónico, ¿no? Eliminar la transacción del papel, eliminar el formato 100% presencial de todo y que puedan transformarse en híbrido, ¿no? En híbrido puedan naturalizar lo que pasa en cualquier organización privada de el trabajo también con plataformas. La interoperabilidad o el formato interoperable es un concepto muy importante. ¿Qué es la interoperabilidad? Y cualquier cosa ahí, Jime, Lucero, me interrumpen si no se entiende, ¿no? Dicho en fácil, es que las distintas dependencias del Estado puedan hablar entre sí y con la información, ¿no? Entonces, dicho formalmente, es el intercambio regulado de datos entre instituciones públicas. Y conceptualmente es que hace que el ciudadano deje de ser un cadete del Estado, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un trámite y me piden mi documento de identidad, uno como ciudadano se pregunta, che, pero ¿no existe otra dependencia que ya tiene esta información sobre mí, que vos me la estás pidiendo a mí? ¿No? Y así con múltiples casos que los ciudadanos van en distintas dependencias del Estado para realizar un trámite en información que ya poseen. Bueno, ¿qué es lo que permite la interoperabilidad? Que el Estado las distintas dependencias del Estado puedan conversar entre sí para tener la información con un ciudadano que esté en el centro, ¿no? Automatizado, y esto es lo que la inteligencia artificial está tomando un montón y en los comentarios del chat salían, ¿no? Esto que leían recién, que es eliminar la intervención manual de distintos procesos gubernamentales, pudiendo, sí, automatizar muchas tareas que eran totalmente fáciles u operativas, ¿no? Que se pueden reemplazar fácilmente, ¿no? Fácilmente, yo como analista del sector público hace 15 años de mis primeros trabajos, realizaba, me acuerdo, muchísimas tareas que fácilmente podrían ser automatizadas, ¿no? Y liberar tiempo y energía en otros procesos más creativos, más de coordinación gubernamental, más de diseño. Entonces acá existe una gran oportunidad para poder capturar mucho más valor de los empleados públicos. Y proactiva, esto tiene que ver con un Estado que en base a la información existente pueda adelantarse a los eventos de vida, ¿no? Por ejemplo, vencimiento de un impuesto, una campaña de vacunación, un proceso de inscripción de una escuela, ¿no? Los distintos episodios de nuestra vida, ¿no? Privada, sean o empresas también, que el Estado pueda tomar este rol de mayor efectividad a la hora de brindar sus servicios. Los estoy mareando con marcos conceptuales, ¿no? Pero no se asusten. Entonces tenemos esto, tenemos los niveles de madurez y vamos con esto, así vamos redondeando este concepto del gobierno digital que creo que los va a ayudar mucho para luego pensar también la IA, ¿no? Porque que entra como protagonista. Entonces, los invito a pensar en digital en su diseño, ¿no? Ya no es cómo está en papel o como proceso analógico que luego lo paso a digital, sino cómo ya pienso la política pública desde la apertura y desde la tecnología, ¿no? Ya desde la utilización de, por ejemplo, de cómo llegar mediante una plataforma, cómo llegar con un determinado proceso de inteligencia artificial o web o como sea. Los datos como protagonistas, ¿no? Cómo ya puedo tener la mejor forma de interacción con esos datos, de estructuración de esa información, de que esa información pueda conversar con otros lugares. El gobierno como plataforma está pensado en ya no mirar las dependencias públicas como un fin en sí mismo, sino como una plataforma de servicios hacia el ciudadano, ¿no? Entonces, cuando uno lo mira de esa manera, mucho más efectivo el rol del Estado, ¿no? Mucho más efectivo la forma ya de que ser un medio
para un fin que es el ciudadano y no un fin en sí mismo. Apertura en el origen, ya un poco lo expliqué, orientado al ciudadano y proactivo, ¿no? Entonces, estos son los conceptos de la OCDE que siguen teniendo relevancia en la discusión y que me gustaría, ¿no? Que en el momento que si ya son funcionarios o think tanks o están pensando esto, pueden ser una guía de mucha utilidad para ustedes. Entonces, hasta acá dejamos el capítulo de gobierno digital o de transformación digital y hago una o dos preguntas y después seguimos ya con la IA y las discusiones en la sociedad. Sí, Mil Jimé. gracias, Juan. Yo solamente quería acotar que es súper importante que tú compartas estos frameworks al inicio, porque especialmente en las próximas dos clases con José Díaz, que vamos a estar viendo temas regulatorios, creo que es importante tener como, digamos, en la cabeza un poco los esquemas de la conversación multilateral sobre Sí, digitalización para no estar sí, perdidos en la conversación, porque definitivamente los elementos de inteligencia artificial cruzan elementos de digitalización que son más macro en la conversación, ¿no? Así que mil gracias exacto. por haberlos compartido. Y siempre pueden revisar nuevamente la clase, ¿no? Si hay elementos que no han quedado claros, va a estar en la plataforma, así que son accesibles y todas las lecturas también y las informaciones están en la plataforma. Em, Algunos comentarios que tenemos en el chat y también si alguien tiene alguna consulta, Andrea, creo que tú tenías la mano levantada, pero no sé si la consulta sigue estando vigente. ¿Quieres hacer la pregunta ahora? ¿Sí? Tienes que levantar tu micrófono. Ahí Ahora. está. ¿Escuchan? Sí, Sí. Bueno, antes que nada, mil gracias. Perdón que hice un chiste interno en el chat al respecto de lo que estaba diciendo Juan sobre GDE. Ya lo expliqué ahí, no quiero perder tiempo. No, pero mi comentario y consulta era sobre en qué medida en estos criterios que Juan vos describís con tanta claridad y en todos los indicadores se tiene en cuenta o no la accesibilidad digital para personas con discapacidad. Porque me parece que el eso. acceso es un desafío en general para Ujú, todas las personas y creo que la accesibilidad para personas con ujú. discapacidad, con todo tipo de discapacidad, también deberíamos empezar Totalmente. a integrarla más en la conversación pública. No sé si tenés alguna Ujú. visión al respecto. Sí. Voy rápido ahí, Jimé. Uno de los indicadores que se toman en los índices de madurez a la hora de mirar la accesibilidad, por ejemplo, está como indicador si las páginas web son accesibles para personas con discapacidad. Entonces vas a ver un ranking mejor en aquellos gobiernos que sí lo utilizan y de los que no, ¿no? Entonces es un punto súper importante a la hora de la accesibilidad. Ahora, bien, todos tenemos que seguir, ¿no? Trabajando y difundiendo ese concepto. Sí. Paloma, ¿no? Sí, sí. Sí, Paloma, por favor. Te nos fuiste, Paloma. Bueno, perdón, es que no me Ahí permitían está. abrir el micrófono. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta viene un poco enfocada a los tres pilares de estrategia de gobierno digital que mencionabas, Sí, encaminado sí. a las personas como prioridad. Y es, conforme vayamos avanzando, yo he visto que aún estamos muy en pañales en cuanto a la regulación del uso de la inteligencia artificial y, y los derechos humanos. Eh, ¿En qué aspecto nosotros podemos ir fortaleciendo la democracia, pero también protegiendo el uso de datos personales de cada individuo para que no vayan a ser utilizados en algún futuro de una manera inadecuada? Y lo digo como mexicana, que muchas veces es el mayor temor que podemos tener, que nuestros Ok. datos vayan a ser usados para algo en lo que incluso pues nuestra seguridad se ve en riesgo. Mm. Bueno, súper importante. Y es un debate que ahora lo voy a ahondar, que está en el tema de la geopolítica, ¿no? Y ahora voy rápido en la respuesta y después profundizamos más. Vos tenés como tres modelos. Tenés la Unión Europea, que está
centrándose mucho en tu pregunta, en tu inquietud, Paloma, se hace esa misma pregunta, ¿no? ¿Cómo preservo los datos y las identidades de las personas por sobre la captura de esta información de las empresas? Y penaliza, ¿no? O sea, ya tiene reglas de sanciones y de penalización ahí pone muy bien el GDPR, y que eso incluso ya está bajando a niveles perdón, acá entró mi madre atrás, em, em, ya entró en procesos de obligación a empresas. Por ejemplo, yo trabajo en una multinacional alemana en Argentina y tenemos que cumplir las reglas de GDPR. Entonces, esto desparrama, no es que solamente en Europa, sino que desparrama. Por otro lado, tenés Estados Unidos, que tiene una permeabilidad mucho más con foco en el avance de la propia tecnología y menos cuidado o discusión en la protección de las personas. Y China, ya un gobierno que está con mucho más centro en el avance de la tecnología y sí con control, ¿no? de la propia información. Entonces, en estos tres modelos, lo que, Paloma, es interesante como reguladores o para pensar la política es cómo hago para que la innovación y la adopción y el crecimiento de las empresas crezca en mi país, ¿no? O sea, ¿cómo hago para cuidando los derechos humanos de las personas, ¿no? Porque en definitiva no es uno u otro, sino cómo hago para que se pueda avanzar en ambas cosas. Y la respuesta no es fácil, pero en eso estamos. Em, Bueno, Juan, sí, déjame ahí tal vez dale. acotar que, Paloma, en las próximas 2 sesiones vamos a estar con José Díaz hablando de aspectos regulatorios y ya le hemos mandado las preguntas sobre GDPR para que ojalá él pueda profundizar un poco estos elementos y así yo los engancho para que quieran venir a las siguientes sesiones muy puntualmente desde temprano. Juan, tengo 2 preguntas más para ti, si Sí, es posible. sí. Felicitas desde Argentina, pregunta. En el contexto de volatilidad política como el que tiene Argentina en este momento, ¿cómo se puede sostener la idea de un gobierno digital como política pública a lo largo de los gobiernos, no solo nacionales, no solo en el nivel nacional, sino también en el nivel provincial? Y el segundo elemento es cómo se logra la confianza de la ciudadanía para que lo utilice, o sea, para que utilice la Bueno, inteligencia a ver, artificial. yo creo que una opinión muy personal, ¿no? No ha sido una bandera, ¿no? De la propia coyuntura, la agenda digital, más desde el Estado, ¿no? O sea, más desde la transformación interna del gobierno, ¿no? Pero tampoco he visto un detrimento en contra de cosas que han hecho otros gobiernos, ¿no? Entonces, plataformas como Mi Argentina siguen funcionando, no vi el chiste de GDE, que es el sistema de gestión documental electrónica del gobierno, que sigue, supongo que funcionando, el sistema de compras. Sin dudas, todo eso necesita ser revisitado, actualizado, mejorado, porque son procesos que ya han quedado en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, yo veo que eso desde el punto de vista, más desde mi opinión, desde lo que veo, sí han avanzado en las regulaciones, por ejemplo, en la política satelital, ¿no? Que ha ayudado temas de accesibilidad, por ejemplo, de los ciudadanos a Internet. Con respecto a los municipios, veo que hay muchas redes de cooperación, hay una red de ciudades para uso de la inteligencia artificial, hay redes propias que se están generando para la implementación, hay programas de la Unión Europea y otros fomentando la participación y el gobierno abierto, es decir, que hay hoy capacidades para los municipios de conocimiento y recursos para avanzar. Falta muchas veces la decisión política y poder poner esto en agenda y los recursos, ¿no? Para poder avanzar. La segunda hablaba de temas de accesibilidad, ¿eran, Jimé? No te escucho. Perdón, sí, me muteé. Era como cómo lograr la confianza para que las personas puedan Ah, acceder y sí. utilicen este tipo de servicios. Es un gran tema, ¿no? Porque sin confianza no hay legitimidad, ¿no? Entonces ahí Paloma decía, che, ¿yo cómo hago para que tengo miedo, ¿no? Que si el Estado tiene mis datos, ¿qué va a pasar eso con mi seguridad, ¿no? Entonces, han habido algunos casos, ¿no? De hackeos de base de datos, de pronto,
yo creo que para la confianza el tema de la ciberseguridad de los entornos en la nube o en sistemas, ¿no?, que estén muy bien protegidos, creo que es importante, ¿no?, tener esa seguridad de dónde están los datos y almacenados. Cuando digo dónde están los datos, no les digo ténganlos en un servidor en el ministerio, pues eso es muy inseguro, se pueden quemar, no le pueden pasar muchas cosas, ¿no? No significa tenerlos yo, sino muchas veces cómo cuido, ¿no?, con proveedores realmente y tener el control de eso, de que estén cuidados, y después ir un proceso más de educación, ¿no?, de uso de la herramienta y de respeto, ¿no?, de cuáles son las reglas en que estoy utilizando determinadas plataformas. Por ejemplo, se me ocurre el caso de la ciudad de Buenos Aires, que tiene un chat de inteligencia artificial por WhatsApp, que es un agente de gobierno, ¿no? Entonces ahí compartir siempre las reglas claras, que no hay información personal. Bueno, hay formas de tecnología de poder asegurar este respeto, pero eso también tiene que ser comunicado. Bueno, vamos a la IA. Entonces, acá hay un casito que les dejo para que después ustedes profundicen. Yo estuve en Washington en octubre en una conferencia de George Washington University, que fui para allá, y sinceramente lo que noté es que hay muy poco avance con implementaciones prácticas, ¿no?, de cómo esto está avanzando en la agenda gubernamental. Entonces, lo que quiero decir con esto es que está incipiente, ¿no? Ha venido y todavía estamos viendo cómo avanzar. Lo que sí hay es un tremendo interés, ¿no? Y sin duda hay mucho todavía por desarrollar. Una de las cosas que se está estudiando es cómo la IA puede ayudar a ser una especie de tutor, ¿no?, para el aprendizaje de estudiantes, ¿no? Entonces, esto no quiere decir reemplazar al docente, sino cómo complementar al docente en la educación. Y acá hicieron un estudio, un aula sin herramientas de IA y otro aula con, y lo que funcionaba era como un asistente de aprendizaje, ¿no? Y lo que después, bájense el estudio, lo que descubrieron es que aquellos estudiantes que utilizaron herramientas de IA lograron mejores resultados. Y esto puede ser bastante obvio, ¿no? Porque si en procesos, en estudiantes de educación baja, ¿no?, donde quizás los padres tienen un nivel de analfabetismo y no pueden hacer de tutor o de soporte a estos estudiantes, estoy generalizando brutalmente, ¿no?, la tecnología bien utilizada viene como esta herramienta, ¿no?, de ayuda, hasta de corrección, hasta de mejora de este proceso educativo, ¿no? Entonces, tuvieron mejoras en pruebas de inglés, tuvieron mejoras, ¿no?, también en la accesibilidad de las mujeres, porque por temas también culturales, muchas veces las mujeres no están priorizadas, ¿no?, a la hora del estudio. Vieron que los resultados equivalen aproximadamente 1 año y medio a 2 años de progreso escolar, ¿no?, en la utilización. Obviamente que estos casos son con el Banco Mundial interviniendo, con consultores, ¿no? O sea, como con un foco realmente en estudiar y entender, pero yo creo que acá hay un campo de actuación para que podamos mirar en nuestros países, ¿no? O sea, y acá es, bueno, cómo logramos como factores políticos de gobernanza, cómo lográs el apoyo de los docentes, cómo tenés también la participación activa de los estudiantes y cómo lográs evidenciar beneficios, ¿no? Y por supuesto, acá los obstáculos que mencionaban antes, que también están en nuestra región, cómo lográs que la gente tenga una infraestructura de conectividad en la cual puedan participar. Acá se les facilitaban los dispositivos, según me acuerdo de haber estudiado el caso, y bueno, y otros factores de índole social y político que pueden, por ejemplo, el clima, y si van en bicicleta o caminando, no pueden llegar al aula, desafíos que existen, ¿no? Entonces,
acá hay un punto que pueden tratar. Algunas implicancias que atraviesan, creo que el curso, el curso que diseñaron Jimena y Lucero, y que pueden servir, ¿no? Primero, es el cambio del mercado laboral, ¿no? Entonces, ahora está muy de moda, no sé si lo han leído, si no se los dejo acá, el CEO de Anthropic, Darío Amodei, que indica que la IA podría eliminar la mitad de todos los empleos de cuello blanco de nivel inicial, ¿no? Y aumentar el desempleo. ¿Y qué tiene que ver con estos empleos de nivel inicial, ¿no? Estos trabajos de analistas, no sé, investigación, me imagino, de creación de informes, de un montón de cosas que la IA ya es muy bueno haciéndolos. Y yo los utilizo en mi trabajo diario y seguramente ustedes también. Y ya este concepto, ¿no? Que aplica también a un junior de una consultoría, ya no es tan necesario, ¿no? Y es muy fácil reemplazable y en un contexto de eficiencia de costos, creo que hay el punto de Amodei en este debate, ¿no? Bueno, some recent graduates, ¿no? De acá mencionan que la dificultad de los recién graduados, sobre todo, creo que está impactando en esta población y ustedes y todos nosotros como pensadores de la política pública debemos pensar estas implicancias. Algunos ejemplos da ya de que como sobre todo en las empresas de tecnología se están habiendo los recortes, porque quizás ellos son los que más rápido la están adoptando y más rápido ven las eficiencias y el aumento de la productividad que están generando. De hecho, yo me acuerdo que en la pandemia surgieron el boom de las academias digitales. Y les debo confesar, yo cuando estuve en el BID en 2021 2022, me acuerdo que el trabajo que llevé y mi tesis de Maxwell de Syracuse University fue un programa de reconversión laboral promoviendo el estudio, digamos, de carreras digitales, la formación en carreras digitales. Y debo decir que 4 años después hubiese sido una mala política pública, ¿no? Porque hoy ya tenemos hoy al fundador de Mercado Libre, una empresa más importante multinacional de Argentina, diciendo que no recomendaría a los estudiantes estudiar programación porque ya la inteligencia artificial ya está reemplazando a los programadores, ¿no? Entonces, todo este boom que era en un momento de un tema de tecnología hace 4 o 5 años, hoy, entonces ahí siempre la pregunta, ¿no? que traigo es, hasta dónde el Estado debe direccionar ciertas temáticas y hasta dónde no, en cuáles sí, bueno, cómo generar conversación con el sector privado para entender desde este punto de vista de la política pública, para intercambiar, para aportar la mirada. Creo que es muy importante generar estos ámbitos de conversación. CEO de JP Morgan plantea este tema que yo lo intento comunicar siempre, es que el proceso, desde mi punto de vista, es imposible para el sector público y para la política de procesar, ¿no? O sea, es como que va tan rápido que el sector público, el sistema político siempre va demasiado lento en poder entender los efectos, en poder entender las implicancias, y por eso de vuelta celebro que todos nosotros nos estemos capacitando y formando en esto para poder diseñar las mejores políticas públicas que podamos, tanto de control o de promoción. Bueno, otra persona para que lo tengan, que lo sigan, probablemente ya lo conozcan, es Sam Altman, es el CEO de OpenAI, que entre paréntesis, la semana pasada, hace 2 semanas, anunciaron la compra, creo que por $1.000 millones, de una empresa que hace interoperabilidad de sistemas de una persona. O sea, una persona con la IA ya generó un valor de una empresa de interoperabilidad de softwares de $1.000 millones. Imagínense cómo cambió el proceso de productividad. Y la superinteligencia, que va a venir en 2 años, es aquella capacidad que ya de manera holística es más inteligente que un ser humano, ¿no? Entonces, hoy la IA generativa
puede ser mejor que yo, no sé, que un ser humano en matemática, pero no sé, no en otra dimensión. La superinteligencia te permite que en todos los conceptos ya supere al ser humano. Entonces, bueno, esto es en 2 años, ¿no? Y las implicancias de esto, ¿quién las sabe, no? Entonces, estar muy de cerca de estos fenómenos para poder trabajar el diálogo político y económico sobre esto. Entonces, bueno, en este reporte que ustedes también lo tienen, del Future of Jobs Report del WEF, que siempre hacen, el 41% de las organizaciones esperan reducir su fuerza laboral, ¿no? Porque sus roles ya están expuestos a las habilidades de IA, pero también el 70% planifica contratar talentos, ¿no? Con estas habilidades nuevas relacionadas a IA y tecnología digital. Entonces, si fuese mentor de alguno de ustedes, le diría, bueno, estén muy cerca de los procesos de regulación de IA, de utilización efectiva, de los planteados de derechos humanos éticos, sin dudas, de la implementación desde el punto de vista tecnológico. Hay un montón de necesidades que trae la IA en eficiencias, en productividad. América Latina está atrasadísima en la productividad del sector privado. La IA puede ayudar a hacer un catch-up de esa productividad, seguro que sí. Entonces, acá hay un montón de necesidades que vienen con la IA y que podemos sin duda hacer un catch-up ahí. Otra fuente, el Banco Mundial, entre 30 y 40% están expuestos a la IA generativa. Por otro lado, se podría aumentar esta productividad, pero muchos puestos no van a poder aprovechar estos beneficios por falta de infraestructura digital. Entonces, ¿cómo avanzar con la infraestructura digital para que los ciudadanos que están excluidos de esta falta de infraestructura y de habilidades o de asequibilidad puedan aprovechar los beneficios para que no crezca la asimetría, ¿no? Porque un riesgo muy claro y muy natural es que solamente estén pudiendo sacarle todo el jugo a esta tecnología quienes tienen acceso, quienes tienen el dinero o las posibilidades para poder sacarle el provecho, ¿no? Entonces esto sin duda que genera otro interrogante, otro planteo de política y de política pública. Y bueno, entre el 3 y el 22% de los trabajadores se enfrentan a un escenario incierto, ¿no? Toda la discusión, ¿no? Y los debates que ahora vamos a ver en un par de slides también de el futuro de algunos trabajos, ¿no? Les dejé acá un paper de América Latina, ¿no? Que también creo que lo puse en el chat a este mismo, pero lo tienen creo que en la bibliografía. Es que la América Latina tiene un problema de productividad, ¿no? O sea, no crecemos en productividad. La productividad siempre se mide por capital o trabajo, ¿no? Y ya el trabajo no es el empleo no está siendo ya un factor principal necesario de aumento de productividad, y la tecnología sí, ¿no? Entonces, creo que acá hay un potencial tremendo de poder aumentar nuestra productividad y poder ser más competitivos de cara al mundo con una utilización efectiva de la IA, ¿no? Entonces hay proyecciones en este estudio que pueden después mirar de qué es lo que podría permitir una utilización de IA en términos de monetarios. Entonces, acá a mí me gustó esto de traer, por ejemplo, en las pymes, ¿no? Cómo podemos llevar esta transformación digital a la productividad, qué poco lo estamos utilizando, ¿no? El 23% está generando valor económico, y cómo poder darle una implementación efectiva. Desde el punto de vista del gobierno, ¿no? O de lo que se está mirando todavía no tenemos muy claro, ¿no? El entorno regulatorio, qué hacer, para dónde ir en este sentido, dónde posicionarnos. Sin dudas no va a haber América Latina no va a ser una productores de la tecnología de IA, ¿no? Van a están concentrados en China, en Estados Unidos, ¿no? Ellos van a ser los grandes productores, pero sí podemos ocupar un papel con instalación de data centers, con provisión de energía, ¿no? Se estima
más o menos que la producción de energía que consumen estos sistemas van a ser cerca, creo que del 8% de la energía a nivel global. Entonces es mucho, es masivo, que a su vez para los que están en sustentabilidad genera otros debates y desafíos en términos también de sustentabilidad, de uso de energía, de agua, etc. Bueno, acá viene Jack Dorsey, ¿no? Que, bueno, antes de esto vamos a hacer un freno de vuelta porque dije muchas cosas y no sé si hay acá el chat o alguna duda o Sí, pregunta sobre esto. Dale, tenemos varios comentarios. dale. Voy a tratar de sintetizar, pero Rafael Salazar hace un comentario sobre los costos de acceder a la inteligencia artificial, que los servicios pueden estar en dólares, variar entre 20, $100, incluso más. Y su pregunta es, ¿no estaremos creando sin querer una democracia donde el mensaje más inteligente solo lo puede comprar el mejor postor? Esta es una pregunta de opinión, claramente, Juan. Ok. Mirá, yo creo que si vos tomás a cualquier ciudadano que antes no podía acceder a la información, ¿no? O sea, que solamente podía mediante, digamos, siempre hablando de sistemas que puedan tener un plan de internet, ¿no? Que puedan acceder a la web y ahora acceden a cualquier modelo gratuito de IA, va a poder aumentar, opinión de vuelta personal, ¿no? Muchísimo más su conocimiento, si tiene esa capacidad literaria, ¿no? Para poder hacerlo, que antes, ¿no? O sea, porque realmente accedió a un mundo de información que antes no estaba accediendo. Entonces, la brecha, la distancia con aquel como yo, por ejemplo, que tengo los recursos para poder acceder, ¿no? Sin dudas se me achicó conmigo un poco. A pesar de que yo puedo quizás acceder a una versión más premium o pagar y puedo hacer ese salto, pero me animaría a decir que la distancia entre esa gratuita que los dos podemos acceder con esa premium es menor y es muy debatible lo que estoy diciendo, muy debatible y no tengo datos para decirte hoy, solamente es una opinión personal. Ahora bien, coincido que el tema de la simetría es un gran tema, ¿no? O sea, es un gran tema porque hoy es esto, pero el día de mañana puede ser realmente la superinteligencia que tenga una tecnología y que el otro no, ¿no? O sea, y que ahí la brecha ya es muchísimo mayor, ¿no? Porque no lo sabemos, sin dudas van a haber sobre esto sofisticaciones, versiones cada vez más premiums, versiones que no, se va a crear un mercado del mercado del mercado para poder acceder a algún servicio económico de venta de estos temas. Igual tal vez si me dejas agregar ahí Sí, algunas reflexiones, dale. Juan, yo creo que el desafío que tenemos es más como pensar en qué otras brechas hay que cerrar, ¿no? O sea, porque si partimos del acceso a inteligencia Sí. artificial, la conversación es un poco simplista, pero si retrocedemos a la alfabetización educativa general en la región, probablemente haya que mirar las grandes brechas que hay. Luego tienes las brechas de acceso a la tecnología, de acceso al internet, de acceso, o sea, no solamente es el acceso a ChatGPT, por poner un ejemplo simple, pero es el resto de accesos a los que no tienen las personas, digamos, en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en esas Buenísimo. situaciones es mucho más complejo cerrar la brecha. Definitivamente para las personas, como tú dices, que están en la ciudad, que tienen acceso a una computadora, que es un poco más el ejemplo que ponías en el caso de tu papá, de los míos y de mucha gente que se ha expuesto a la tecnología con la pandemia o a partir del 2022 con ChatGPT y el resto de inteligencias generativas de tipo chatbots que han venido, o incluso de diseño, etcétera. Sí creo que ahí la brecha es menos, es más fácil de cerrarla, pero si nos Sí. paramos en las complejidades de la región, es Ujú. mucho más difícil, ¿no? Y por eso cuando me invitaron a dar esta charla, quise hablar de las dimensiones de política pública de transformación digital, porque no podemos entender a la IA como un factor aislado, ¿no? O sea, yo podría hablarles acá de IAs en escuelas, de chatbots y de servicios gubernamentales de IA o de transformación, pero si no entendemos todas estas dimensiones detrás que comentaba Jimena, no nos quedamos truncos en el entendimiento de lo que debemos llevar adelante.
Muchísimas gracias. Luego tenemos una pregunta que estaba un poco más atrás. Em, Nos preguntan si tuviéramos que adaptar los modelos de gobierno digital a la realidad, digamos, de los distintos países de la región, ¿qué debería ser prioridad cero antes de hablar de automatización o de interoperabilidad, creo que quiso decir la persona? Sí. Identidad y datos confiables, interoperabilidad mínima o capacidad de implementación y control, digamos, partiendo de esta lógica de Bien. asimetría, ¿no? Yo creo que priorizarían en digitalización, o sea, en eliminar el papel de las transacciones gubernamentales. O sea, para mí, sin un estado digital, no partís de base. Entendería la gobernanza de esos datos, cómo estructurar esa información, porque la interoperabilidad va a existir en la manera que yo pueda luego tener una misma manera de compartir los datos, ¿no? Compartir la información. Si yo no tengo las mismas categorías, por ejemplo, o sea, una historia clínica, ¿no? Si en un país, la provincia de Santa Fe dice mide por apellido, no le pone el nombre, y provincia de Buenos Aires pone nombre y apellido, ya no puedo cruzar y entender, ¿no? Sí, es un ejemplo tonto que se me acaba de ocurrir, pero yo necesito categorías para poder. Entonces, a partir de eso, y primero te diría una visión y un liderazgo y una estructura organizativa para poder hacerlo, ¿no? Y para poder llevar adelante. Sí, vamos con Tenemos la una última pregunta cuestión. bien directa de Federico González, que a mí me encanta. La pregunta es, Dale. ¿sirve regular la inteligencia artificial? Bueno, depende, ¿no? Depende. Yo voy a mi país, Argentina, digamos que es lo que más estoy empapado, y me da miedo, ¿no? Si el Congreso de la Nación quisiera como ya poner una regulación, ¿no? Porque temo que nos atrase aún más. Entonces, yo creo que esto merece un debate y un debate bien informado, ¿no? Bien informado sobre cómo hacerlo para no ponernos un tiro en los pies, diríamos acá, ¿no? Entonces, eh, yo creo que depende de los niveles de madurez del sistema político de sus países y que no sea un copy-paste de otras normativas. Totalmente de acuerdo. Dos preguntitas más, un poco Dale. cortitas. La primera Ujú. es, creo que si bien la brecha de acceso, Margarita nos dice, creo que si bien la brecha de acceso se cierra, lo que me cuestiono es la calidad de la formación que proporciona la inteligencia artificial. Por eso, ¿crees que al mismo tiempo de modernizar las políticas públicas, deben también ser acompañadas por una política educativa y de formación a los ciudadanos? Sí, 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 y creo que por eso ser importante es el cambio de las currículas educativas, el cambio de las currículas también universitarias, ¿no? Entender cómo el sistema educativo va avanzando, independientemente de que este tipo de tecnologías ya tienen un nivel de adopción gigante, ¿no? O sea, ya muchos alumnos son mejores que sus docentes en la propia utilización, pero hay factores humanos como el pensamiento crítico, como el diseño de las preguntas correctas, de todo lo que los adultos podemos traer a un proceso formativo de niños y adolescentes que me parece crítico de traer a la mesa, ¿no? Y con respecto a la accesibilidad de los servicios gubernamentales, que es un poco la pregunta que traían con las personas con discapacidad y con otro tipo de personas, adultos mayores, podría ser, o determinados casos, es, bueno, cómo llevo una educación, una alfabetización, un conocimiento de estos propios servicios. La propia tecnología está haciendo de que sean muy intuitivos, ¿no? Y que sea fácil de aprender, y hay temas como el gamification, ¿no? Como la posibilidad de juego, de otras herramientas que la misma tecnología te va permitiendo aprender más rápido. Y la última es, Dale. a Mauri no le quedó claro una de las frases que compartiste que decía, el problema no sería que se pierdan puestos de trabajo, sino que
el problema sería quedar fuera de la competencia. No sé si la puedes ¿Es, explicar. es una cita de acá o es una cita? Entiendo que sí, no recuerdo en dónde estaba, la A verdad. ver, lo que yo quise decir, quizás con América Latina, y ahora decime, es que para mí el problema sería que no utilicemos la IA como una oportunidad para mejorar la productividad que tenemos en la región, ¿no? La productividad económica. El problema del empleo es un problema, sin dudas que es un problema, y es un problema a pensar y a trabajar más que pensar. Lo que sí digo es que nos tenemos que posicionar en un lugar inteligente para cómo sacarle el jugo a una realidad, y hay que entender esta realidad. Entonces, eso es un poco mi mirada. Bueno, vamos a este último debate y después dejamos 2 minutitos más para hablar. Entonces, hace poquito me pareció interesante, tuve que actualizar la clase porque Jack Dorsey, que es un CEO de una empresa llamada Block, em, básicamente redujo el 40% de su plantilla de un día para el otro, ¿no? O sea, pasó de 10.000 a 6.000 empleados y dijo, el negocio está creciendo, la rentabilidad está mejorando, pero acá apareció algo que es la IA. Y la IA permite mejorar los procesos, tener equipos más pequeños, más productividad por persona y ya escalar, no voy a crecer más por más empleados, sino que voy a crecer más utilizando mejor estas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, yo tra- traigo esta pregunta al aula, ¿no? De qué, si las organizaciones pueden escalar con menos personas, ¿qué implicancia va a tener esto, ¿no? Para las políticas de empleo y desarrollo de nuestra región? Y de vuelta, acá están siendo pioneras estas empresas de tecnología, ¿no? Algunos datos también para que ustedes tengan. Hablamos de las demandas del consumo energético. Esto ofrece oportunidades para países, supongo que tengo fresco los datos de Chile, de Argentina, ¿no? De países donde se puede, por el frío de la Patagonia, ¿no? Tener importantes producciones de energía más baratas, porque esto va a permitir la instalación de data centers en caso de que nuestros países puedan ser focos de atracción, y esto puede ser un factor importante de infraestructura para la economía del conocimiento. Acá les dejo datos valga la redundancia, de los datos, ¿no? Cómo ha crecido, ¿no? La cantidad de datos por la IA generativa, ¿no? Esto es impresionante, la producción de volúmenes de información, y esto está vinculado con el factor de dónde almacenar esos datos, ¿no? Cada vez eh, se necesita más infraestructura digital para el alojamiento. ¿Y qué están haciendo los gobiernos? Entonces, me hacían la pregunta antes, entonces ya acá les dejo algunas normativas y leyes y executive orders, ¿no? Que están haciendo los propios gobiernos. Y es interesante cómo en Estados Unidos el tema es un factor de national security, ¿no? De seguridad nacional. Ya está visto como algo crítico, muy crítico para la competitividad económica y para la seguridad nacional del país. Así que eso van a haber iniciativas de muchos miles de millones de dólares para fomentar estructuras digitales en donde puedan servir para determinados usos. Y acá hay un nuevo actor, que es estos actores de las empresas tecnológicas, que son estos productores, ¿no? de la inteligencia artificial, como es el caso de Amodei, donde estaba Amodei, o de Sam Altman, ¿no? Que ya están discutiendo con los propios gobiernos, ¿no? Entonces, entra un debate acá muy interesante para quienes les interesa la geopolítica y la política, porque son actores de poder muy importantes. Algo muy divertido, para que miren, pasó hace la semana pasada, es que Darío Amodei empezó con un cuestionamiento público con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, lo puedo leer en inglés y después lo traduzco. Entonces, el secretario de Guerra de Estados Unidos dijo: "This week, Anthropic
deliver a masterclass in arrogance and betrayal, as well as a textbook case on how to not do business with the United States on the Pentagon. Our position has never wavered and will never waver. The Department of War must have full and unrestricted access to Anthropic's models for every lawful purpose in defense of the Republic. Básicamente, lo que estaba diciendo acá Modé es la propia tecnología debe tener algunos salvaguardias éticos y determinados usos, como por ejemplo la guerra, ¿no? O sea, para la utilización de la guerra. Y estaban pidiendo full access, ¿no? Acceso completo a toda la tecnología que estaba ofreciendo en este caso la empresa de Amodei. Y fíjense cómo el gobierno lo acusa de altruista, efectivo, por no colaborar y por no llevar adelante los accesos que le estaba pidiendo a la empresa, y que esto es inaceptable porque va en contra de los intereses de seguridad y de las vidas de los combatientes del país. Entonces, fíjense cómo esto ya escaló a un debate incluso público entre una empresa de tecnología de IA y el gobierno norteamericano. China avanza con sus planes, con sus hojas, ¿no?, de rutas que van con el objetivo de convertirse en el líder de IA para 2030. Ya alberga más de 4.500 empresas, lo que representa el 15% mundial, y se hizo famoso el año pasado por la aparición de DeepSeek, este modelo gratuito, ¿no? O sea, y muchísimo más barato, de inteligencia artificial generativa, ¿no? Que está haciendo que ya esté compitiendo en primera línea con la IA. Pero bueno, entra el debate de una concentración de poder desde el Estado, ¿no?, con un fuerte dominio de la tecnología, y cómo refuerza esto el control, ¿no?, sobre la vida de las personas, en donde un poco la pregunta que traían de México no está muy clara ahí, ¿no? Qué poder tienen los individuos sobre su información, y ahí entran temas de scoring, de quiénes acceden a un crédito, quiénes no pueden acceder, cómo te puntean si sos un buen ciudadano, si no sos un buen ciudadano, un montón de debates. Y bueno, y la Unión Europea posicionándose, ¿no?, desde la regulación, trayendo estas categorías de qué está prohibido, de qué es un riesgo inaceptable, ¿no? O sea, trayendo distintos ejemplos muy concretos de qué está prohibido y qué puede ser un riesgo a vigilar por los gobiernos, pero también diciendo, bueno, tengo que invertir y poner fondos, ¿no?, en iniciativas de IA, iniciativas. Entonces hay los países como acá, Mistral AI en Francia, Aleph en Alemania, buscan también movilizar, ¿no?, la economía digital para poder tener crecimiento de la economía, pero con una salvaguardia, ¿no?, de las propias personas. Entonces, acá lo que se pregunta en el debate es una garantía de confianza o un freno a la competitividad, ¿no? Entonces, esto es un poco el debate, quizás hasta por toda Europa, ¿no? No solamente en lo digital, es decir, si las regulaciones también en sustentabilidad, en determinados tipos de la economía, si no está frenando el desarrollo de las industrias europeas o si las está potenciando, ¿no? Entonces, esto es un valor. Y acá algunos datos, ¿no? En Estados Unidos ya el 55% utiliza sus procesos, en China el 77%, y en Europa seguimos, dice Carmen Artigas, anclados en el 15%. Así que bueno, dejo estos 5 minutitos para últimos comentarios, preguntas. Yo solamente como conclusión, hemos llevado el tema de la crisis de representación política, hemos dado algunos marcos conceptuales, ¿no?, de cómo avanzar con una agenda de transformación digital, con sus conceptos, entrado en este nuevo actor con sus implicancias laborales y económicas, y espero que, bueno, a lo largo de todo este curso y con los materiales puedan ir profundizando esta buena inquietud que tienen sobre este debate. Muchísimas gracias por la presentación. Creo que ha sido una gran presentación introductoria
porque has tocado los tres temas que vamos a seguir viendo con otros docentes. Hemos bajaba el tema, digamos, desinformación, democracia, cómo has tocado elementos de esto, de regulación, por supuesto que ha sido la parte más grande de tu presentación y creo que Lucas va a estar muy feliz también de que hayas tocado algunos elementos de economía para que cuando lleguen a estas dos sesiones no sea tan complejo entenderlo. Tengo algunos comentarios. Uno es sobre el modelo de China en inteligencia artificial, si tienes algún comentario al respecto. Me perdí acá porque me puse a leer el comentario de OpenAI tal cual. Sam Altman al día siguiente dijeron, nosotros sí podemos. ¿Cómo fue la pregunta? Te decía si tienes algún comentario sobre el modelo chino de inteligencia artificial. Sí, bueno, mi comentario es que en el fondo tiene que valer nosotros desde nuestros propios gobiernos, nuestros propios sistemas de la democracia, el mismo de la CAS, lo que promovemos, ¿no? Es un sistema democrático, ¿no? De valores en el cual podemos ejercer un poco la libertad política y distintos pensamientos, que en el caso de China, ¿no? Es una dirección muy clara de desarrollo y de progreso, en donde el individuo en este caso está subsumido a estos intereses nacionales, ¿no? Entonces lo nacional está por encima de mucho. Entonces, en este caso, la utilización de IA también va a ser un medio para ese objetivo. Entonces, creo que eso es lo que tengo para decir sobre eso. Muchísimas gracias, Gabriel. Tienes la última pregunta de la noche. Buenas, ¿se me escucha bien? Sí, Sí, Gabriel. perfectamente. Bueno, gracias por todo. Una pregunta concreta, quizás que vuelve un poco al principio por la crisis de representatividad. Yo soy de Uruguay, acá como que los partidos políticos son muy fuertes, están muy marcados, como que median todo el debate. Y bueno, un poco quizás como una reflexión, pero ¿qué rol crees que le toca a los partidos políticos en esta era? Porque en realidad el rol de comunicar y de todo como que está muy mediado hoy por la inteligencia artificial, y cambia el Sí. criterio de representación. Entonces, ¿qué es lo novedoso que puede tener el candidato, el partido, para mantener y justificar incluso su necesidad de ser? Ya ni hablar de los asesores y demás, ¿no? Pero bueno, por lo pronto la figura principal es los que aspiren a ocupar lugares de gobierno. Sí. Gracias. Yo diría adaptarse o morir, digamos, sería mi respuesta más cruda. eh, y adaptarse es muy difícil, ¿no? Entonces, creo que eso es también lo difícil porque vos tenés los mecanismos de discusión, de conversación y de deliberación pública digitales son extremadamente difíciles, ¿no? O sea, es difícil generar un debate digital, una conversación, o sea, pero bueno, creo que va a poder ser posible por una generación que está acostumbrado a crecer y a vivir y a trabajar en el entorno digital. Entonces yo creo que no va a ser como, no sé si has tenido militancia o no va a ser tradicionalmente en los locales, en los partidos, en estas sedes más tradicionales, sino que parte del fomento y el desarrollo va a ser en híbrido, ¿no? O sea, con una conversación que también sea digital. Pero estoy siendo futurista en mi pensamiento, pero yo creo que si no, la política no logra navegar en lo digital, va a quedarse con una generación que no es la nuestra, ¿no? Muchísimas gracias por esta última pregunta, Gabriel, y por tus respuestas, Juan. Nos vemos en 3 semanas contigo porque Juan va a estar con nosotros al Sí. cierre del diplomado, así que lo vamos a tener nuevamente con nosotros. Lucero ha compartido la encuesta de esta sesión. Por favor, el feedback es súper, la retroalimentación es súper importante para nosotros porque nos ayuda a guiar un poco a los siguientes profesores. Así que llenen la encuesta, les va a tomar 2 minutos, va a ser súper rápida, la vamos a mandar por el chat de WhatsApp. Y también les hemos puesto para los que todavía no estén en el WhatsApp de este curso, la forma en cómo acceder. Y si tienen dudas, igual nos pueden escribir por correo electrónico, por WhatsApp, etcétera, y ahí les vamos a ir respondiendo. Mil gracias y nos vemos el jueves de esta semana con José Díaz para hablar sobre regulación y el rol de América Latina en el proceso. Un abrazo. Muchas Cuídense gracias. mucho. Muchas gracias a Gracias, todos. Muchas Juan. gracias.
Gracias a todos. Gracias. Chao, chao.